Derechito al vicio, somos RS Cine en un nuevo podcast. Ya estamos en el número 7, en el número 8, en el número 9. No tenemos ni idea. ¿Qué pasa? Estamos en pleno domingo y nos encontramos con una noticia que ha estado armando bardo en toda la semana por lo que ha sucedido con un autor de manga de japonés. Y ustedes dirán, ¿qué ocurre con este mangaka? ¿De quién estamos hablando? De Tatsuya Matsuki, el creador de la serie At Age. ¿Qué ocurrió? El escritor del manga At Age fue arrestado por acosar sexualmente a dos escolares, nada más ni nada menos. Estamos hablando de dos féminas menores de edad que fueron atacadas por este sujeto. ¿Y qué ocurre? Que en Japón hay una política enorme en contra de este tipo de actos, que obviamente es una política mundial, pero como que en Japón como que están muy exacerbados con que no ocurra eso, porque es muy habitual, muy frecuente en esos lares del mundo. Así que vamos a echarle un vistazo a esta noticia y a contarles qué es lo que se nos ocurre por la cabeza al enterarnos qué pasa cuando el autor de un manga, que capaz yo no lo sigo personalmente, pero qué pasa con sus seguidores, qué pasa con la obra original cuando uno de sus creadores termina tras las rejas. Acá por ejemplo en la noticia, mientras escuchamos un poco de música child de Persona 3 y Persona 5 me parece que son, les contamos que cuentan que la Policía Metropolitana de Tokio lo había arrestado, de acuerdo a lo que cuenta la cadena de noticias NHK, que también esta noticia fue difundida por Crunchyroll, que es la principal página o servicio de streaming de anime legal acá en Occidente. Dicen que por ejemplo fueron fue un caso de dos acosos sexuales en el mismo día. Fue entonces una ardid delictiva. O sea, no es que vaya y pase, el chabón cometió un delito, sino que cometió dos al hilo. Y así fue como lo atraparon. El sujeto, primero, había sido denunciado que alguien había atacado a una chica en tal lugar. Después vieron a través de las cámaras de vigilancia, por así decirlo, que había ocurrido otro hecho muy cercano a ese. Y con el segundo video pudieron verle la cara y ahí lo pudieron identificar. ¿Entienden cómo va la mano? O sea, si el sujeto hubiese atacado a una sola persona, lo cual ya es horrible, capaz no lo iban a atrapar y el chabón iba a seguir atacando e iba a seguir estando afuera, mientras que bueno, la gente seguía comprando su manga. Pero acá es que ocurre la polémica. ¿El sujeto se puede separar de su obra? ¿El artista se puede separar de lo que hace? O sea, cuando una persona, por ejemplo, recrimina las actuaciones o los actos delictivos de cualquier pintor, creador, dibujante, cineasta, director de cine, guionista de cine, vendedor de pochoclos de cine, ¿entendés? ¿Se puede uno apartar eso de lo que ha hecho o de lo que podría hacer a futuro con sus obras? Hemos visto casos muy relevantes, por ejemplo, en varios directores de cine, por ejemplo, a ver si se me viene uno a la mente. Ay, no me sale justo ese nombre ahora, el que estuvo actuando en Hormiguitas dio su voz, en Hormiguitas Z. Ustedes ya saben de quién estoy hablando, pero no te sale el nombre. Maldición. Odiamos cuando ocurre eso, tendríamos que haberlo anotado previamente. Pero bueno, ocurre con varios cantantes también, que se pasan de fafafa, quedan totalmente arruinados, pero han hecho una carrera musical bastante digna de recordar. O sea, ¿qué ocurre con la historia y qué ocurre con los fanáticos cuando de repente ya odiamos o pasamos a recriminar los actos de ciertos artistas, pero sus obras, o sea, quedan manchadas por eso? Sus obras tenemos que prohibirlas, tenemos que banearlas, tenemos que censurarlas, tenemos que cortarlas de raíz cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, ustedes han visto una serie de televisión y se han planteado cuántas veces ha cambiado de directores y guionistas en estos, y uno dice, mirá, a partir de cierto punto ya la serie no me gusta porque cambiaron de ideas o cambiaron la historia original. Bueno, ¿puede ocurrir esto en un manga? ¿Puede ocurrir esto en, por ejemplo, se me viene a la mente ahora, la película de Justice League, que fue al principio fue armada, creada, construida y dirigida por Zack Snyder, pero por problemas personales terminó siendo pasada de mano a Joss Whedon, me parece.
y a la gente no le gustó lo que salió en la tele. Las escenas extras, las escenas que cortaron también fueron muy polémicas, y el resultado final es que Zack Snyder termina ahora haciendo su propia versión de esa película completa para HBO Max. Entonces ahí sí vemos cómo al cambiarse de dirección o de idea creativa, una obra puede ser perjudicada o termina siendo... En este caso no fue censurada ni cortada porque con millones y millones de producción no lo iban a parar. Pero ¿podemos hacer lo mismo con el manga? ¿Podemos hacer lo mismo con otras series? Vemos por ejemplo el caso de Batwoman. Dicen que la serie de televisión, después de la primera temporada, la actriz tuvo problemas de contrato, problemas personales. Se está rumoreando mucho sobre eso, y por eso cambiaron ahora a una segunda actriz para la segunda temporada. Alguien que va a ser la nueva Batwoman, que va a ser no solo Batwoman, sino que va a ser como una Batwoman, pero con otra personalidad, otro personaje nuevo, más allá de los que tratan de adaptar del cómic. Entonces ahí ya nos encontramos con un cambio rotundo al cambiarse la actriz principal. Pero en el manga, ¿podemos cambiar al guionista? ¿Se puede mantener la misma historia armada por ese sujeto pero en manos de otro especialista? ¿O directamente tenemos que decir no nos gusta más el manga y lo cortamos? Ocurrió lo mismo con el creador de Rurouni Kenshin. Esperen que lo googleamos. No, mejor no lo googleamos, mejor seguimos. Ocurre lo mismo, y todos podemos, o sea, todos los fanáticos del anime o los otakus podemos llegar a la conclusión de que Samurai X ha sido un gran manga, ha sido un hito enorme de la Shonen Jump, un clásico del anime en nuestra juventud que llegó acá a Latinoamérica en cierto tiempo. Pero ocurre, sabemos que hasta cierto punto la historia está buena y lo demás es relleno del malo. En el anime, por ejemplo. ¿Vamos a censurar esta serie? ¿Vamos a decir es lo peor del mundo? ¿Vamos a cortar con cualquier proyecto de película nueva live action, que van a salir 2 más? ¿O el último arco me parece que se iba a adaptar uno más al anime? ¿Vamos a cortar con todo eso solamente porque el sujeto es un delincuente y está recontra reprochado por los fanáticos de Twitter, por los fanáticos de Facebook, por los fanáticos de cualquier red social? Lo odian al sujeto, pero su obra es de puta madre, es recomendadísima y cualquier persona te lo podría poner en un top dentro de su género. Entonces, ¿qué pasa ahora? La Weekly Shonen Jump lanzó varias declaraciones respecto a Matsuki, que es el artista de Dark Age, y están viendo qué es lo que va a pasar, porque el chabón hacía el guión, pero había un dibujante detrás de este anime. Había un equipo creativo detrás de este manga. Había un equipo creativo detrás de este manga haciendo capítulos mes a mes. Entonces, no solamente nos estamos cagando en un sujeto, que es una mierda total, obviamente, sino que nos estamos cagando en todo el equipo por culpa de ese sujeto. Es como si en un estudio de animación desarrollaran una serie que es mala y nos olvidáramos de todas las demás y pusiéramos una bomba explosiva en ese estudio, ¿entendés? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, no sé qué opinan ustedes, no sé qué pueden decir al respecto. Vamos a ver qué es lo que dice el público acá local respecto a esta noticia. Mientras tanto, disfruten un poco más de este soundtrack de Persona remixado para estudio más que nada. Bueno, acá vemos, por ejemplo, está justamente este debate. ¿La gente tiene que separar al autor y a la obra? ¿Van ligados de la mano? Bueno, por ejemplo, si cierto autor, dicen acá, tiene unos ideales que van en contra del público, de la gente que lo lee, ¿uno puede ver la obra con los mismos ojos? O sea, con buenos ojos, mejor dicho. Por ejemplo, cuando se habla de la saga del juego de Ender, por ejemplo, cuando se habla de Lovecraft, cuando se habla de Tolkien, que recientemente estábamos viendo que dicen que era racista el sujeto, por la época más que nada. También de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Edgar Allan Poe ha tenido una infancia, una vida bastante mala, bastante desgraciada, así personalmente, en el que, por ejemplo, fue abandonado por su viejo, perdió a su madre, fue, ¿cómo se llama?, rechazado por varias editoriales de ese momento,
fue a vivir con una tía y terminó casándose con su sobrina recontra joven. O sea, bastante turbia la vida que le ha tocado, pero sus obras, ¿las prohibiríamos por eso? ¿Prohibiríamos algo de Tolkien, algo de Lovecraft, algo de cualquiera de esos autores? ¿Entendés? Entonces, por un lado podemos decir, los artistas hasta cierto punto caen en desgracia o viven de las desgracias mismas. Pero acá hablan, por ejemplo, el Pelado Cordera, que tenía canciones que han sido hitos nacionales hasta cierto momento, pero cuando la pifió, la cagó y dijo una barbaridad, se le vino todo a pique. ¿Por qué? Porque es así. Pero sus canciones siguen siendo malas. Algunas han sido, por ejemplo, objeto de estudio para decir, epa, acá estamos hablando de cosas muy turbias, acá estamos hablando de cosas buenas. ¿Podemos separar incluso las canciones del artista? A ver qué más podemos hablar. Bueno, han habido varios mangakas, porque esto es algo ya casi cultural en Japón, que es algo que tratan de erradicar de raíz con leyes, con varias campañas anti... no vamos a decir la palabra, pero yo te digo, cierta prohibición no va a limitar a este tipo de personas. Cierto trato del público tampoco lo va a limitar. Entonces, ¿cuál es la solución real? No lo sabemos. ¿Eliminar y borrar de la faz de la tierra el trabajo de estas personas? Yo te diría que no. Yo te diría que estas personas están muy ligadas a sus trabajos, están muy ligadas a esa área profesional de trabajo, se puede decir. Entonces, si les quitas eso, ¿qué ocurre con su mundo? ¿Qué ocurre con nuestro mundo? ¿Qué ocurre en sí mismo con ese sistema? No podemos avalar un sistema con delincuentes, claro que no. Pero podemos destruir el sistema que hace que los delincuentes estén en su área quietos y que no todo el mundo se desquicie. Ahí ya nos estamos yendo un poquito al carajo. Capaz que sí, capaz nos estamos subiendo un poco el tono. Pero ustedes entenderán que siempre tenemos que irnos un poquito más del tono para poder hablar exactamente de estos temas. Para no pilotearla, para no decir solamente lo correcto. Porque hay varios artistas, hay varias obras que son muy contrastadas, ¿entendés? Una cosa no va justamente con lo que el artista hace. ¿Qué otras series más podemos hablar? Déjame ver si podemos leer un poco más. De artistas que hayan caído en desgracia por este tipo de actos delictivos. Déjenme buscar un poco, mientras disfrutamos un poco más de Persona 5, de su soundtrack remixado, mejor dicho. Bueno, tenemos muchas obras que obviamente están apuntadas hacia un público que prefiere ciertos tipos de personas que otras. Entonces también nos podemos cuestionar qué tipo de seguidores somos, ¿entendés? ¿El seguidor se siente atacado por el tipo de persona a quien sigue o por la obra de estas personas? ¿Uno puede hablar siquiera de algo horrible sin sentirse que esa persona perpetra en ese tipo de mundo? ¿Entendés? Esa línea es la que realmente se pone en peligro cuando suceden este tipo de debates. Cuando suceden este tipo de tragedias y noticias tristes en el manga, en el anime y en cualquier medio de comunicación que represente cualquier obra de la humanidad. Pero siempre tenemos que recordar que todas estas obras pertenecen al mundo de la ficción y no deberían ser manchadas por el mundo de la realidad. A ver... No se ha hablado mucho más del tema, por lo visto. Han habido un par de videos acá locales también. Capaz en algún momento vamos a referenciar, vamos a reaccionar a lo que opinen otros mangatubers del lugar. Pero por ahora vamos a quedarnos con esto, con los podcasts. Bueno, no se dijo mucho más. Con esto damos por finalizado este podcast bastante turbio, bastante turbina, bastante picante. Nos vemos en un próximo video, en un próximo podcast. Y gracias a todos los que nos siguen. No les vamos a estar obligando a nadie para que siga en cada una de nuestras redes. Usted elige en cuál estar y en cuál nos ve. Así es el destino, así es la suerte y así es RDC Cine. Siempre derechito al vicio.